tema de hoy es la célula y sus funciones. Vamos a hablar de la unidad vital del organismo, la unidad vital del cuerpo humano, esta unidad que hace que nuestro ser, nuestro organismo sea un ser vivo. La célula tiene varias funciones que son esenciales para la salud de los tejidos en general y del cuerpo humano. Entonces es importante hacer un repaso de todas las funciones que tiene la célula antes de iniciar ya el estudio específico, digamos, de las características funcionales de cada uno de los sistemas. Seguramente ustedes el año pasado han visto muy en detalle la célula, pero no está de más hacer un repaso antes de iniciar el estudio de la fisiología. Bien, como ustedes saben, la organización de la célula está basada en que el núcleo, citoplasma, que son las partes principales de la célula. El núcleo a su vez está rodeado de una membrana nuclear. Esta membrana nuclear separa o limita el núcleo, separa al núcleo del citoplasma. Y además el citoplasma tiene una membrana celular, una membrana plasmática, plasmalema también se llama esta membrana, que separa la célula del ambiente que lo rodea. Aproximadamente en nuestro organismo hay unos 100 billones de células. Estas 100 billones de células realizan funciones diferentes, están agrupadas en tejidos, en órganos, en sistemas, y cada célula contribuye a una función en particular. Hay células nerviosas, hay células musculares, dentro de las células musculares tenemos células que corresponden al músculo liso, al músculo esquelético, al músculo cardíaco. Hay células glandulares de diferente tipo, de glándulas internas, glándulas externas. Entonces, vean, esta gran variedad de células hace que nuestro organismo sea realmente complejo y que tenga muchísimas funciones gracias a estas características que tiene cada una de las células que lo componen. Bien, empezaremos hablando de que digamos, el principal componente de la célula se conoce con el nombre de protoplasma. ¿Qué compone el protoplasma? Agua, iones, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ¿no? El agua es la, digamos, sustancia mayoritaria dentro. Casi todas las células están en una concentración entre un 70 y un 85%. Hay células que tienen muy poca agua, muchísimo menos que esta concentración, como las células grasas, que están en realidad constituidas más por ácidos grasos. Pero después, en general, todas las células tienen una alta concentración de agua. La mayor parte de las células, incluso de las células que menos agua tienen, la mayor parte de la célula es agua, ¿no? Luego están los iones. Los iones son electrolitos que están disueltos en el agua de la célula, en el líquido intracelular. Los iones mayoritarios dentro del líquido intracelular, dentro del protoplasma, son el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato, aunque también existen sodio, cloruro y calcio en menor cantidad. Las proteínas son digamos, las sustancias, las macromoléculas más abundantes que hay en el interior de la célula. Entre un 10 o 20% de toda la masa celular está constituida por proteínas. Hay proteínas estructurales que forman el citoesqueleto de la célula y hay
proteínas funcionales. Las proteínas funcionales son enzimas que están en el citoplasma o en las membranas también. Luego tenemos lípidos. El 2% de la masa celular está compuesta por fosfolípidos y colesterol, y también por triglicéridos. Estas estructuras lipídicas tienen mucha importancia, puesto que los triglicéridos en particular proveen también de energía a la célula, son una parte de energía que dispone la célula. Luego, tenemos entre un 1 y un 6% de la masa celular que está compuesta por hidratos de carbono, glucosa disuelta en el líquido que está lista para ser transformada en energía, y además glucógeno, que es la forma de almacenamiento que tienen las células para la glucosa, ¿no? El glucógeno es una molécula grande, pesada, de varias moléculas de glucosa unidas entre sí. Es la forma de almacenar energía. ¿Cómo es la estructura física de la célula? Si bien estas son sustancias disueltas en el agua, que están en el líquido intracelular, los iones, la glucosa, las proteínas, los fosfolípidos, dentro de la célula, además de todas estas sustancias, tenemos verdaderas estructuras, ¿no? Que cumplen diversas funciones. Estas estructuras son los orgánulos intracelulares, los organitos citoplasmáticos, las organelas citoplasmáticas. Reciben varios nombres de acuerdo a los autores. Estos orgánulos intracelulares son pequeños órganos, ¿no?, que tiene la célula para cumplir una función en particular. Son estructuras físicas muy bien organizadas que cumplen funciones específicas dentro de la célula. Dentro de estos orgánulos intracelulares tenemos a las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, tanto el rugoso como el liso, los lisosomas, además de los lisosomas, una variante de los lisosomas, los peroxisomas. En este dibujo podemos ver todas estas estructuras, ¿no?, que dispone la célula para el cumplimiento de diversas funciones. Además, la célula tiene estructuras membranosas. Cada una de estas organelas citoplasmáticas que estamos viendo acá, un segundito, por aquí puede haber esto, vamos a... Ahí. Cada una de estas organelas citoplasmáticas, ¿no?, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, cada uno tiene su propia membrana celular. Esta membrana celular es similar, una membrana no celular, sino su propia membrana. Esta membrana es similar a la membrana celular. Desde el punto de vista de la estructura física, también está constituida por fosfolípidos, por proteínas. El núcleo también tiene su propia membrana, la membrana nuclear, también formada por fosfolípidos y proteínas. Y finalmente está la membrana celular, la membrana plasmática, ¿no?, o membrana citoplasmática, que es la que va a proteger a la célula, o va a aislar a la célula del ambiente que los rodea. Estas cubiertas membranosas, entonces, que tiene cada uno de los orgánulos y la propia célula y el núcleo, están compuestas por lípidos y por proteínas. Los lípidos,
constituyen una barrera que impide el movimiento del agua y de sustancias hidrosolubles desde un compartimiento celular a otro. Esto significa que los lípidos cumplen el papel fundamental de aislar a cada orgánulo dentro de la célula, aislar al núcleo dentro de la célula, separar a cada orgánulo y al núcleo del agua y de los otros componentes hidrosolubles que están en el líquido intracelular, que están en el protoplasma. También los lípidos que están constituyendo entonces la membrana celular, lo que hacen es aislar a la célula del ambiente que los rodea. Los lípidos entonces son una barrera para el agua, son una barrera para las sustancias hidrosolubles. Entonces, el agua y las sustancias hidrosolubles no pueden circular desde el exterior hacia el interior de un orgánulo, ni desde el interior del orgánulo hacia el exterior. Constituye una verdadera barrera. Solamente atraviesan esta barrera lipídica las sustancias liposolubles. Bien, ahora, además de los lípidos, todas estas estructuras membranosas tienen proteínas. Estas proteínas que están en la membrana, que atraviesan la membrana, son proteínas integrales, que esto quiere decir que atraviesan la membrana totalmente, ¿no? De una cara a otra, van a proporcionar las vías especializadas para el paso de sustancias a través de la membrana. Entonces, estas proteínas se van a convertir en verdaderas puertas, en verdaderas compuertas que van a permitir que entren y salgan sustancias liposolubles. Estas sustancias que no pueden atravesar la barrera lipídica, pero sí pueden atravesar la membrana a través de las proteínas, como una puerta de ingreso o de salida. Desde luego, estas estructuras proteínicas son específicas, permiten el paso, digamos, de iones, de otras moléculas, de manera selectiva. Entonces, son selectivamente permeables, dan permeabilidad a la membrana, pero para cierto tipo de sustancias y en determinadas circunstancias. No hay una permeabilidad permanente, los líquidos o las sustancias hidrosolubles no están entrando y saliendo de la célula sin, digamos, es como que si no hubiera ninguna barrera. No, estas proteínas se abren, se cierran, permiten el paso de sustancias siempre y cuando la célula necesite que estas sustancias entren o salgan de su interior. Por otro lado, también hay proteínas que están en la membrana y que son receptores de neurotransmisores, de hormonas en general, que si bien no permiten el paso de sustancias al interior de la célula directamente a través de la proteína, mandan señales. Son estructuras especializadas en mandar señales, mensajes al interior de la célula. ¿Para qué? Para que en el interior de la célula se desencadene una serie de reacciones bioquímicas, fisiológicas que permiten una función específica de la célula, ¿no? Una hormona se une a su receptor, a una de estas proteínas en la parte de la cara extracelular de la membrana, y desde ahí envía un mensaje a través de la proteína para que se desencadenen
muchas acciones bioquímicas, fisiológicas, físicas al interior y que se produzca una función. También dentro de la propia membrana existen enzimas que van a catalizar reacciones químicas. Hay enzimas de membranas, se llaman estas, que están generalmente en la cara interna de la membrana, la que da al líquido intracelular, la que está en contacto con el citoplasma, y entonces estas enzimas, cuando son activadas, también desencadenan una serie de reacciones bioquímicas dentro de la célula. Son estructuras, vean, que permiten la comunicación de la célula con el exterior y además permiten el intercambio de sustancias de la célula con el exterior. Los lípidos forman esa barrera infranqueable para sustancias hidrosolubles, pero las proteínas favorecen la comunicación y el paso de esas sustancias que los lípidos impiden pasar. Bien, aquí tenemos la estructura de la membrana citoplasmática. ¿Ven? Tenemos fosfolípidos, la bicapa lipídica se llama, tiene 2 capas de fosfolípidos. Estos son estas esferas con cola que tenemos acá, son los fosfolípidos. Cada una de estas esferas constituye la cabeza de los fosfolípidos, y estos 2, digamos, apéndices constituyen la cola de los fosfolípidos. Estos fosfolípidos están ordenados en 2 filas, ¿no? Una cuyas cabezas dan al líquido extracelular y otra cuyas cabezas dan al líquido intracelular. Las colas, por su parte, forman la parte más interna de la membrana, y esta es la parte más, digamos, hidrófoba. ¿Qué quiere decir hidrófoba? Que no permite el paso del agua ni de sustancias hidrosolubles, pero sí permite el paso a través de estas estructuras moleculares de sustancias liposolubles, sustancias que se disuelven en los lípidos, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol y otras sustancias que produce nuestro organismo. Esta es la estructura en general, entonces, de las membranas. Tanto la membrana celular, la membrana nuclear, la membrana del retículo endoplásmico, la membrana del aparato de Golgi tienen bicapas lipídicas parecidas a esta. Además, aquí están las proteínas, ¿no? Estas son las proteínas integrales, las que atraviesan la célula o la membrana, perdón, y comunican el exterior con el interior. Además, estas proteínas no solamente van a ser vías de paso, sino también son enzimas. Hay muchas enzimas que actúan produciendo reacciones bioquímicas en el interior de la célula. Bien, esta membrana celular o membrana plasmática cubre la célula. Es una estructura elástica, fina, flexible. Tiene un grosor de entre 7.5 a 10 nanómetros. Muy, muy delgada. Desde luego, una célula que mide micrómetros necesita una membrana que mida nanómetros, ¿no? Y las sustancias por aquí pueden atravesar con facilidad. Esta membrana está formada por proteínas, por lípidos. El 55% de la membrana está formada por proteínas, y los lípidos forman aproximadamente un 22-23% de la membrana. Entonces, si ustedes observan, un 43% de la membrana, o un poco más, ¿no? Si ustedes observan, la mayor parte de los componentes de la membrana vienen a ser
las proteínas, aunque definimos a la membrana como una bicapa lipídica. Y en realidad es así, ¿no? No la definimos por la mayor cantidad de proteínas, sino porque esta bicapa lipídica es la que aísla a la célula del exterior. Y las proteínas, aunque son, digamos, las estructuras mayoritarias dentro de la membrana, son las que permiten el paso de las sustancias o envían señalizaciones desde el exterior hacia el interior para que se desencadenen procesos en el interior. Además, la bicapa lipídica tiene un porcentaje pequeño, alrededor del 3%, de hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono forman parte de glucoproteínas, de glucolípidos, que están generalmente en la cara externa de la membrana, la que da líquido extracelular. Estas glucoproteínas, estos hidratos de carbono que forman parte de las glucoproteínas, de los glucolípidos, se conocen con el nombre de glucocáliz. El glucocáliz es una estructura, entonces, como ustedes pueden ver, estas como antenitas que estamos viendo acá, estos son los hidratos de carbono. Estas estructuras tienen diversas funciones, están sobre la cara externa de la membrana, ¿no? Sobre el lado externo, que da el líquido extracelular. Tienen funciones, el glucocáliz, por ejemplo, tiene unas cargas negativas que es capaz de repeler a estructuras que pueden producir daño a las células. El glucocáliz, además, permite la unión entre célula y célula, porque en los tejidos las células están unidas entre sí. El glucocáliz también puede orientar la llegada de sustancias como hormonas o neurotransmisores para que se dirijan directamente hacia el receptor sobre el que tienen que actuar. Además, también el glucocáliz se ha visto que tiene funciones inmunológicas, ¿no? Como les decía al principio, no solo repele las sustancias tóxicas, sino también participa de alguna manera del sistema inmunológico para ayudar a activar el sistema inmunológico en general. Bien, entonces, estas estructuras, estos hidratos de carbono que están en la superficie de la membrana, el lado externo de la membrana, son esenciales también para las funciones de la célula y la sobrevivencia de la célula, ¿no? Bien, aquí otra imagen, también la bicapa lipídica con las proteínas integrales, proteínas periféricas, el glucocáliz, los hidratos de carbono, vean como antenitas, ¿no? Estas son exosas que están ahí dispuestas y que ayudan, tienen muchas funciones. La bicapa lipídica es esencial, desde luego, es la que impermeabiliza a la célula, evita el paso de sustancias hidrosolubles, solamente tiene la posibilidad de brindar el paso a sustancias liposolubles a través de los intersticios entre las moléculas, entre las cabezas de los fosfolípidos y las colas de los fosfolípidos, digamos, pasan las sustancias hidrosolubles. Pero una sustancia liposoluble no puede atravesar esta cerrada estructura de cabezas y colas de fosfolípidos, además que es doble, una parte de la membrana, la que da al líquido extracelular, es como un empedrado de cabezas de fosfolípidos, y la que da líquido intracelular es otro empedrado similar a de cabezas de fosfolípidos. Entonces el agua es muy difícil, si no imposible, que atraviese esta estructura
tan estrecha. Pero las sustancias liposolubles se solubilizan, entonces tienen una facilidad enorme para pasar. La membrana por eso tiene una parte que es hidrófila, la que está en contacto con el agua, con el líquido extracelular y con el líquido intracelular, y una zona hidrófoba, esta que está aquí al centro, donde están las colas de los fosfolípidos, por donde no atraviesa el agua ni ninguna sustancia soluble. También hay entre las colas de fosfolípidos podemos encontrar colesterol. El colesterol va a favorecer la, digamos, permeabilidad a compuestos liposolubles, y va a determinar además también el grado de impermeabilidad para las sustancias hidrosolubles, ¿no? Estas son las moléculas en esta membrana, podemos ver la bicapa, ¿no? Y aquí los fosfolípidos y el colesterol. Bien, las proteínas de la membrana, ya les comentaba hace un momento, tenemos proteínas integrales, que son las que van a permitir transporte, paso de sustancias desde un lado de la membrana al otro. Por ejemplo, los canales de sodio, los canales de calcio, los canales de potasio, son este tipo de proteínas integrales que cuando se abren permiten el paso de un ion. Si es el canal de sodio, simplemente va a pasar el sodio por esa proteína. Otra proteína será un canal de potasio, va a tener otra estructura, otra característica desde el punto de vista de su estructura química, y por ahí solamente va a pasar el potasio, y habrá otra proteína que es el canal de calcio y que va a permitir el paso del calcio. Hay otras proteínas que transportan glucosa, los transportadores de glucosa, ¿vean? Van a transportar, ¿no? A través de la proteína a la glucosa o a los aminoácidos. Entonces tenemos varios tipos de proteínas integrales. Hay otros que son medios de comunicación, simplemente. Aquí se une a esta célula o a esta proteína, se une una hormona, y esa hormona no va a ingresar al interior de la célula, no va a ser transportada por la proteína como la glucosa, o no se va a abrir para que pase como pasan los iones. Esa proteína lo que va a hacer es cambiar de configuración, va a tener un cambio en su configuración química, y ese cambio en su configuración química va a activar elementos intracelulares. Las reacciones químicas al activar otros elementos intracelulares. Estas son proteínas que envían señalización, envían información al interior de la célula para que en las células se produzcan una serie de reacciones bioquímicas, fisiológicas, físicas. Y también hay proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas generalmente son enzimas que activan a su vez también una serie de reacciones bioquímicas dentro de la célula. Los hidratos de carbono, que en general son glucoproteínas, glucolípidos, les decía hace un momento. Fíjense, vendrían a ser glucolípidos, es el hidrato de carbono unido a lípidos. Este otro, una glucoproteína, el hidrato de carbono unida a una proteína. Son estas características del glucocáliz, entonces, que forman los hidratos de carbono, ya sea unidos a proteínas o unidos a los lípidos, a los fosfolípidos, son lo que se conoce como glucocáliz, ¿no? Es una delgada capa de hidratos de carbono que está en la parte externa
de la membrana celular. Ya les decía, tienen carga eléctrica, lo que confiere electronegatividad a la célula, y entonces esa electronegatividad es capaz de rechazar sustancias tóxicas, células extrañas como bacterias, virus. Para eso les sirve, para proteger a la célula. Pero también este mismo glucocálice ayuda a unir a las células. Una célula que está al lado de esta, digamos, esta membrana es de una célula, y aquí hay otra célula que está compartiendo el espacio entre esta célula y la otra célula, y el espacio intersticial. Pero fíjense, en ese espacio intersticial va a darse la unión entre las dos células para formar un tejido. Entonces, y además otros elementos, otras proteínas como el colágeno, los proteoglicanos van a estar aquí, pero estos glucocálices ayudan a la unión, a la atracción entre célula y célula. Actúan también como componentes de los receptores para la unión de las hormonas, de los neurotransmisores. Si este es una proteína integral, este es un receptor de una hormona específica, esa hormona que llega a través del líquido extracelular tiene que unirse a su receptor específico, no se puede unir a cualquier receptor. Cada receptor es específico para una hormona. Entonces esa hormona tiene que llegar y es atraído por la estructura química que tiene este receptor. Parte de esa estructura química que va a atraer a la hormona la constituye este glucocálice, ¿no? Bien, de aquí unas 2 o 3 clases vamos a hablar en específico de la membrana y de todos los medios de transporte, todos los canales que hay en las membranas, todos los mecanismos de segundo mensajero, es decir, todas estas estructuras proteicas que hay en la membrana, cuando hablemos de los medios de transporte y de comunicación a través de la membrana celular, que va a ser la clase específica para hablar de ello. Bien, ahora hablaremos del citoplasma y sus órganos. Tenemos un repaso rápido de los órganos, de los organitos, organelas que tiene el citoplasma, que tiene la célula en su interior. Entonces ya sabemos que en el interior de la célula hay líquido, hay iones disueltos en el líquido, hay glucosa disuelta en el líquido, hay proteínas, hay lípidos, ¿no? Y hay estructuras membranosas que cumplen funciones importantes. Estas estructuras membranosas son el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los perioxisomas. Así como nosotros tenemos en nuestro interior pulmones, tenemos hígado, tenemos estómago, tenemos médula ósea, tenemos corazón, son órganos que trabajan de forma, digamos, específica, tienen una función específica, pero que están directamente interconectados e interrelacionados entre sí para cumplir una función mayor. Entonces, la vida de la célula depende del funcionamiento armónico y coordinado de todas estas estructuras, de todos estos órganos, de todos estos órganos. Empezaremos hablando del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, como se ve en el dibujo, no es nada más que una red, por eso se llama retículo. Retículo viene de red, parece una red de pesca, una red del arco de fútbol, ¿no? Una red. Esta red está compuesta por túbulos y vesículas que están interconectadas entre sí. ¿Ven? Este es un túbulo, ¿no? Hay vesículas
que están interconectadas. Si observamos, esta parte sería la de la membrana del retículo endoplásmico. Esta parte de aquí, la membrana, es un corte del retículo endoplásmico, lo que estamos viendo. Y aquí está la membrana. Esta parte da al líquido intracelular y aquí adentro es un túbulo, un tubo, ¿no? Que está conectando todas las partes del retículo. Por eso se dice que es una red de túbulos y vesículas que están interconectadas entre sí. Sus membranas entonces tienen también una bicapa lipídica, ¿no? Estas estructuras pueden ser muy grandes, en algunas células pueden llegar hasta el 30 o 40 veces la superficie de la membrana celular. De hecho, en el músculo esquelético tenemos el retículo endoplásmico más grande de todas las células, es una cisterna que abarca una buena parte de el citoplasma, el retículo endoplásmico. Bien, ahora, este espacio, vean, este espacio de túbulos contiene un líquido. Este líquido se llama la matriz endoplasmática. Es diferente al citosol, al líquido intracelular, porque aquí hay